Isaías. Vamos, acompáñanos. Vamos a ver un poco de todas sus pinturas. Y vamos a visitar más que todas las pinturas religiosas que están en el centro. Vamos. Buenas tardes, voy a hablar sobre la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos. Esta historia empieza ya que el padre sentía amor por el hijo menor que era José. Entonces, por este motivo, los hermanos sentían odio y celos hacia el hermano. Y un día cogieron a José y lo fueron a enterrar a un hoyo. Y ellos cogieron la túnica de José y le envolvieron sangre de animal y fueron a mi papá para hacerles creer que el hermano que había sido devorado por animales. Pero el papá desde sus adentros, él no creía esa historia. Y bueno, pasó un tiempo y por el hoyo donde estaba José pasaron unos viajeros. Y estos viajeros se dieron cuenta que en el hoyo había alguien ahí. Entonces ellos cogieron a José y lo sacaron del hoyo. Pero José estaba desmayado, parecía que estaba muerto. Pero estos viajeros lo llevaron igual a su pueblo. Y sin saber que estos viajeros eran unos hombres pudientes. Entonces ahí ellos trataron de reanimar a José y José se despertó. Entonces en ese tiempo que vivió ahí en el pueblo, esos hombres lo hicieron pudiente a José. Y bueno, después de un tiempo más, los hermanos de José fueron a ese pueblo porque ellos necesitaban de alimentos. Y José, ellos al ver que sus hermanos llegaron, pero en ese momento los hermanos no sabían que José estaba vivo. Ellos habían pensado que José había muerto en el hoyo. Pero José, él no sentía amor, él no sentía odio hacia sus hermanos. Entonces José les dio igual los alimentos que necesitaban. Y los hermanos cogieron los alimentos y se fueron felices a su pueblo. Entonces ellos llegaron con los alimentos y su padre les preguntó que quién les había dado todo eso. Y los hermanos le respondieron que era un hombre pudiente que les había ofrecido esos alimentos. Entonces ahí ya termina, y entonces la conclusión de esta historia pues es que no hay que sentir rencor ni odio hacia las personas que nos han tratado mal, sino devolverles con amor. A continuación presentamos el cuadro de la Última Cena del siglo XVIII. Este cuadro de la Última Cena es una forma de mantener viva la memoria de este momento importante. Representa la última comida que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser crucificados y los acontecimientos que llevaron a la crucificación. Este cuadro es una obra de arte que normalmente se encuentra en iglesias y museos. Está pintado con muchos detalles para que los espectadores puedan tener una visión clara de las escenas que se representan. Esta obra de arte muestra a Jesús y sus 12 apóstoles sentados en la mesa durante la última cena. Es una representación artística de un momento crítico de la historia de la religión cristiana y un recordatorio de la vida y enseñanza de Jesús. Gracias. Hola, les hablaré un poco sobre la historia de Jesús y la samaritana. Jesús se detiene a descansar cerca de un pozo en Samaria. Sus discípulos siguen el camino hacia el pueblo a comprar alimentos. La mujer con quien Jesús se acerca a hablar, está sacando agua y él le dice: dame de beber. Esto sorprende mucho a la mujer porque Jesús es judío y ella es samaritana. Y a la mayoría de los judíos les desagrada a los samaritanos, ni les habla, de hecho. Pero Jesús ama a la gente de toda clase, que le dices: si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que da vida. Y la mujer le dice: Señor, el pozo es hondo y tú ni tienes un balde donde conseguir. ¿Dónde conseguirías esta agua que da vida? Le pregunta: si bebes agua desde este pozo, te dará sed otra vez. Le explica Jesús: pero el agua que yo daré puede hacer que uno viva para siempre. Y la mujer le dice: Señor, si me das de esta agua, entonces no tendré sed nunca más, y jamás tendré que venir aquí para conseguir agua.
le dice así sorprendidamente. La mujer cree que Jesús está hablando de agua verdadera, pero en realidad él está hablando sobre la verdad acerca de Dios y su reino, que es como agua que da vida. Puede dar vida eterna. Jesús ahora le dice a la mujer: ve y llama a tu esposo y vuelve acá. Yo no tengo esposo, le dice ella. Contéstame bien, le dice Jesús, pero has tenido 5 esposos y el hombre con el cual estás viviendo ahora no es tu esposo. La mujer se sorprende porque todo eso, lo que le dice Jesús, es verdad. ¿Cómo sabía estas cosas Jesús en sí? Sí, es porque Jesús es el prometido, dado por Dios, enviado por Él y Dios. Dios le da esta información. Ahora, los discípulos de Jesús regresan y les sorprende que Él está hablando con una samaritana. Bueno, ¿qué comprendemos de todo esto? Que Jesús es bondadoso con la gente de todo esto. ¿Qué comprendemos de todo esto? Que Jesús es bondadoso con la gente de todo esto. Que Jesús es bondadoso con la gente de toda raza. Nosotros debemos ser así. No debemos pensar que alguien sea malo solo por su raza o por su color de piel. Jesús quiere que toda la gente conozca la verdad y que lleve a vida eterna. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Me permite hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Usted qué entiende con respecto a este cuadro? Entiendo que es un hermoso cuadro que nos llama la atención al recordar lo que sufrió nuestra madre cuando a su hijo lo crucificaron, el dolor que sentía en su corazón al ver a su hijo morir de la cruz. Eso ya entiendo. Gracias. Hola, buenas. Ahorita nos encontramos con el guía, al cual le vamos a preguntar sobre si nos puede ayudar con una pequeña historia sobre el museo. Buenas tardes. ¿Será que nos puede dar una breve historia sobre el museo? Buenas tardes, bienvenidas. Bueno, mi nombre es Pablo Zurieta, yo soy el mediador educativo del Museo Naín Isaías. Y bueno, la historia de este museo empieza más o menos por la década del 60 y 70. ¿Por qué empieza en esa época? Porque Naín Isaías, que era un empresario, filántropo, de Guayaquil, junto a su padre, Emilio Isaías, empiezan a coleccionar obras de arte antiguo, especialmente de la escuela quiteña y de arte en general, sobre todo antiguo. Porque en algún momento ellos pensaban en abrir una galería de arte. Ya, Naín Isaías, a finales de los 70, adquiere el antiguo Banco Filantrópica y lo convierte en lo que es conocido como Filambanco. ¿Ya? Y él, en las varias matrices, en las oficinas de Filambanco, tenía obras de arte colonial adornando las agencias. De hecho, este edificio que tú ves aquí fue originalmente una agencia de Filambanco. Todo lo que tú ves en planta baja, donde están las vitrinas, eran las cajas de atención al público, cajas fuertes, etcétera, etcétera. Lamentablemente, Naín Isaías fallece en el año 1985, fallece en la liberación de un secuestro que fue secuestrado, y su familia, 5 años después, es decir, en 1990, inaugura en el segundo piso de este edificio el Museo de Arte Colonial Naín Isaías Barquero. Como es conocimiento de todos, en el año de 1998 muchos bancos quiebran, ocurre la debacle bancaria, y Filambanco es uno de los principales deudores del Banco Central del Ecuador. Entonces Filambanco entrega diferentes bienes, entre ellos este edificio con las obras de arte, al Banco Central. Esto ocurre en el año 2000. Y desde el año 2000 hasta el año 2010, este museo, con obras de arte incluidas, les pertenecieron al Banco Central del Ecuador. Ya con el Banco Central del Ecuador empiezan a haber exposiciones temporales con temáticas, como por ejemplo vientos de ría, como bonilla, etcétera, etcétera.
¿A qué me refiero con exposiciones, digamos, con temáticas? Es decir, con una temática en especial. Por ejemplo, los santos que eran más venerados en la costa, los santos según los elementos aguas,